promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Ahora vamos a hablar de otro momento en el que podemos recibir esa solicitud de apoyo. Se trata de lo que jurídicamente se le llama flagrancia, que es un delito que se está cometiendo o en el que el agresor se ve perseguido por la misma víctima, por el clamor público. El clamor público pueden ser vecinos, pueden ser familiares quienes hayan presenciado el hecho en general, o se ve perseguido por la autoridad policial. También estamos dentro de la flagrancia cuando el agresor es sorprendido en las inmediaciones o cerca del lugar donde se cometió el hecho con algunas armas u objetos que hacen presumir su autoría en el delito o en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos. También se le denomina flagrancia cuando el delito acaba de cometerse o se producen solicitudes de ayuda frente al hecho, solicitudes de ayuda a servicios especializados. Entonces, en la Jurisdicción Especial de Violencia contra la Mujer o para la protección frente a la violencia contra la mujer, también existe flagrancia cuando estamos todavía dentro de las 24 horas siguientes de haberse cometido el hecho. Esto significa que cualquier mujer que acude a nosotras y en el transcurso de ese lapso está en el momento de solicitar, de ir ante las autoridades y todavía estamos en el contexto de la flagrancia. ¿Por qué eso es importante? Porque implica la posibilidad de que el agresor sea aprehendido inmediatamente, sea privado de libertad y se lleve a cabo un procedimiento abreviado. Esto es importante, por ejemplo, para la seguridad de la mujer en situación de violencia, que el agresor esté, privado de libertad, imposibilitado de realizar cualquier tipo de amenaza o incluso cometer alguna otra forma de violencia adicional. Es importante también porque por principio general existe el derecho a la presunción de inocencia y de esto se deriva el principio de la libertad personal. Es decir, que para privar de libertad a una persona, eso puede ocurrir solamente en dos circunstancias. Cuando hay una medida judicial que así lo determina, que además debe estar fundamentada en las razones que están establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, entre esas, por ejemplo, que el delito por el que se le vaya a enjuiciar tenga una pena privativa de libertad considerable, que haya una amenaza, un riesgo inminente de fuga por parte del agresor o de perturbación de la investigación, entre otros. Deben existir estos elementos para que el juez o la juez dicte esa medida privativa de libertad, esa aprehensión de libertad. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es cuando estamos en el contexto de una flagrancia. Es decir, los momentos en los que les acabo de comentar. Por eso es importante, si por ejemplo nosotros recibimos una solicitud vía telefónica donde se está presentando la emergencia, nosotros podemos llamar al 911, hablar sobre que se está cometiendo un delito tipificado o establecido dentro de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, es decir, estamos en el contexto de una flagrancia. Hay una situación de riesgo inminente. Es muy importante, porque puede garantizar un procedimiento abreviado y la seguridad de la víctima. Quería comentarles también que cuando una mujer se decide a poner la denuncia, es importante advertirle que puede conseguir una serie de obstáculos. Que esos obstáculos siempre han existido, pero se han incrementado, se han agudizado en el contexto de la pandemia. Pero frente a eso podemos llevar a cabo una serie de estrategias frente a esos obstáculos.
Ajá, entre esos obstáculos están, por ejemplo, cuando los horarios restringidos, ahorita en la pandemia, los horarios, incluso las oficinas de muchos de estos órganos receptores de denuncias se han limitado. Por ejemplo, en Caracas, las oficinas del Ministerio Público que están recibiendo denuncias están ahora exclusivamente en la unidad de atención de la víctima en la avenida Urdaneta y están atendiendo hasta las 2. Entonces es muy importante que las organizaciones en sus territorios tengan un mapeo y además un conocimiento bastante claro sobre qué órganos están haciendo esta recepción de denuncias, incluso cuáles son más eficaces para evitarle obstáculos a las mujeres que están en situación de violencia y los horarios en que están trabajando. Siempre es importante recomendarle que vaya lo más temprano posible porque, por ejemplo, ahorita están trabajando hasta el mediodía. Y bueno, otra estrategia importante es que las mujeres, antes de ir a denunciar, escriban el relato, los hechos, la historia de la violencia, contemplando los elementos de tiempo, modo y lugar que son los que se toman en cuenta para definir si hay un delito o no hay un delito. Entonces, así, la mujer, la niña, el adolescente, es importante que pueda tener, digamos, fresco información sobre cuándo ocurrieron los hechos de violencia, desde los más recientes hacia atrás, en el pasado. Cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes fueron testigos, quiénes estuvieron presentes. Todos esos elementos es importante que ella los pase por escrito, puede ser mano, aunque la denuncia puede ser oral o escrita y de igual manera debe ser recibida. También es muy importante que las mujeres en situación de violencia sepan que no existe un código de vestuario para ir a denunciar. Nosotras tenemos derecho a ir a denunciar tal como estemos vestidas. No existe un código de zapatos de algún tipo, de falda de tal largo, de una camisa con características específicas. Cualquier exigencia en contrario es una contradicción a la ley. Es muy importante también que siendo nosotros acompañantes de la mujer en situación de violencia o que vaya la mujer sola, que una vez que llegue a la oficina le pregunte a la persona que le está recibiendo su nombre, su apellido y el cargo que ejerce y tome nota de estos datos. Esto es importante para poder saber quién le está atendiendo y en caso de que cometa alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones, es decir, por ejemplo, no cumpla cualquiera de las obligaciones que ya antes mencionamos, poder denunciar a esa funcionaria con sus superiores jerárquicos. Vale decir también al respecto que una de las formas de violencia es la violencia institucional. Y si estos funcionarios de alguna manera impiden la interposición de la denuncia, la retardan o de cualquier manera la obstaculizan, pueden estar cometiendo la violencia institucional que también está sancionada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por eso es importante desde que llegamos, tener los datos, la información sobre ese funcionario y esa funcionaria que nos está atendiendo. Bueno, y de esta forma espero haberles transmitido la mayor cantidad de información. De todas maneras, nosotros estamos a la orden y para valorar y evaluar el nivel de comprensión de este módulo y del módulo anterior, van a conseguir en el Moodle un problemita de carácter práctico para resolver. Bueno, muchas gracias. Vencimos su cinismo en tierras vírgenes. No habrá más terrorismo por vivir, mujer. Somos las nietas de las brujas.